Arrancamos con el bloque de reseñitas del programa de hoy. Hemos elegido, pues, bueno, estas joyitas que hemos leído y que creemos que para bien o para mal merecían un poco de luz y vamos a hablar de ellas. Creo que se arranca Oli con algo negro. Sí, tiene gracia que haya dicho lo de la luz, porque aquí poca luz vamos a ver. Nos vamos a ir a Noruega a principios de los años 90 para meternos de lleno en la música más underground y conocer, bueno, el nacimiento de un nuevo género musical, porque yo voy a hablaros de black metal, un cómic del murciano Magius. Pues Magius o Diego Corbalán es un autor español que en 2021 logró alzarse ya con el Premio Nacional del Cómic gracias a ese Primavera para Madrid. En aquella hora, bueno, nos hablaba de la miseria y de la corrupción de la España más contemporánea, ¿no? Todo tocado con sentido del humor y además editado con muy buen gusto, por cierto, por Outsider Comics. En Black Metal, pues bueno, volvemos a tener esta herramienta muy parecida, ¿no? La de la historia basada en hechos reales, también tocadas con humor y de nuevo una espectacular edición por parte de esta misma editorial, Outsider Comics, ¿no? En tapa dura, con cubiertas que simulan cuero negro. Pero, eso sí, nos vamos a trasladar a un ambiente muy distinto. Como os decía, vamos a meternos de lleno en el nacimiento del black metal, un subgénero metalero que se caracteriza por la atmósfera oscura, por voces guturales y sobre todo por tratar en sus letras, bueno, pues temas como el satanismo, el paganismo, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que se nos va a contar en este cómic sucedió realmente, por increíble que parezca. Digamos que este movimiento se inició encabezado por un grupo de chavales con bastantes problemas psicológicos, podríamos decir, ¿no? Lo que llevó a que más allá de la música, el movimiento black metalero, bueno, se fuera de madre en muchos sentidos. Seguramente algunos conozcáis la película Sons of Chaos o Los Hijos del Caos de 2019, que viene contando también prácticamente los mismos sucesos, ¿no? Que este cómic, aunque es verdad que con un tono diferente. Pero bueno, vamos por parte. ¿Cuál es la primera diferencia del cómic respecto a la historia real? Pues que Magius transforma a todos los miembros de las distintas bandas de la época en niños de poco menos o poco más de 10 años, ¿vale? Con esto lo que consigue es que todo tenga, pues bueno, menos peso, ¿no? Desde el primer momento, ganando mucho en comicidad e incluso tornándose bastante surreal por momentos, ¿no? Con estos niños con el rostro siempre pintado de blanco y negro, ¿no? Como las bandas de black metal, usando a sus padres para cometer actos delictivos, abriendo una tienda de discos a espaldas de la familia, etcétera, etcétera. A mí la verdad es que por momentos me recordaba a South Park, ¿no? Tanto por la mala uva de los protagonistas como por esa capacidad de liar la parda siempre a espaldas de los progenitores, tío. Además, para darle un toque aún más cómico, el autor hace que sus protagonistas, bueno, empleen de vez en cuando expresiones murcianas de su tierra natal, ¿no? A la hora de hablar. Lo que a mí, sinceramente, me ha parecido graciosísimo. Me está viendo a los chavales esto. Correcto. ¿Qué es eso? Ves a los niños nórdicos con las caras pintadas diciendo, ya vuelvo a mi tiendecica, chacho. Y ese tipo de cosas. La verdad que tiene su punto. No abusa de ellas, pero cuando te lo mete, siempre te hace soltar una carcajada. Y bueno, y con este tono distendido, pues Magius, el autor, bueno, procede a meterse de lleno, bueno, en una de las historias más oscuras y caóticas de la música reciente. El argumento tiene como protagonista al autodenominado Euronymous, o Oystein Arseth, que es su nombre original, al que se considera creador del black metal junto a su banda Mayhem, y luego a Varg Vikernes, más conocido como el conde Grisnak, que ganaría muchísima fama en estos círculos a raíz de su proyecto musical Burzum, donde él hace de autor total, toca todos los instrumentos, él grita, él se desgañita y lo hace todo. Solo por eso se le conoce a Varg Vikernes. Claro, es que efectivamente, no nos vamos a engañar realmente porque en el cómic, al final, aunque la música tiene su importancia, lo que más llama la atención y lo que más nos vamos a centrar no es realmente en esto, no es en el black metal en sí, sino en todo lo que rodeó al black metal y en cómo terminaron muchos de sus fundadores. Vamos a conocer, por ejemplo, a personajes como Dead, que fue el primer vocalista de Mayhem, que era un tipo que además de autolesionarse durante los conciertos, pues solía ennifar animales muertos en una bolsa antes de empezar a cantar para tener el aroma de la muerte siempre presente. Y además, después de suicidarse, su cadáver fue fotografiado por Euronymous, se voló los sesos, por cierto, para usar esa fotografía como portada del álbum The Dawn of the Black Hearts, que si os da curiosidad y podéis verlo, y la fotografía que tenéis en portada es el cadáver real de este hombre con los sesos desparramados por el suelo. Además, Euronymous usó los
trozos de los restos del cráneo de Dead como un poco iconografía y se repartieron entre los distintos miembros del grupo de Mayhem para llevarlo a modo de colgante, cada uno con su trozo de cráneo del ex cantante. Y luego además el propio Conde Grisnack, que os decía, ¿no? Bueno, es sin duda, yo que sé, de los personajes más llamativos, es uno de los personajes principales, un chaval obsesionado con la obra de Tolkien, como Brian, lo cual me da un poco de miedo, no sabemos qué puede parar. Y también con el paganismo, ¿no? Con toda esta... los dioses nórdicos y demás, ¿no? Y para promocionar su música, lo más popular que hizo, que es conocido en el mundo entero, inició una quema de iglesias históricas, además en Noruega, que se extendió por diferentes ciudades y terminó por sumir al black metal, bueno, pues una sombra pues muy relacionada con lo delictivo y súper oscura, obviamente. Aquí en el cómic, pues bueno, vamos a encontrar eso que os decía, profanación de cementerios también, que no lo he comentado, autolesiones, vamos a tener asesinatos, extorsiones y mucha manipulación, sobre todo por parte de este Euronymous, ¿no? Que es un tipo que, tras abrir después su propia tienda de discos en Oslo, se convirtió en una especie de mesías metalero al que las nuevas bandas de black metal iban a visitar como si fueran feligreses, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues acataban sus palabras de manera casi ciega, cometiendo, bueno, ciertas cosas que vais a ver en el cómic, no lo voy a destripar, pero que es muy entretenido y turbio a la par. Aquella tienda, por cierto, se llamaba Helvet, que significa infierno en noruego. Irónicamente se acabó incendiando en 2024, aunque afortunadamente reabrió meses después. Y a día de hoy, si os da curiosidad y podéis visitarla allí en Oslo, ¿no? Se llama Nesseblot y está disponible para todos los fans del metal más oscuro. Como veis, creo que toda la historia en torno al nacimiento de black metal era digna de ser contada y os aseguro que no es necesario que os interese este tipo de música para beberos el cómic que nos presenta Magius, tanto por la cantidad de momentos increíbles pero reales que contiene, como por lo magníficamente narrada que está. Y es que ya os digo que el girito este de tuerca de convertir a todas las bandas en niños antojadizos y obsesivos, ¿no? Para mí ha sido un movimiento maestro que consigue tenernos todavía más enganchados gracias, bueno, a ese tono tan particular, ¿no? Entre lo psicótico y lo cómico. Pero si por otro lado, encima, te gusta el black metal, pues yo creo que vas a disfrutar aún más porque vas a reconocer muchos de los cameos de las distintas bandas y personajes que veremos por aquí, desde Sodom hasta Vulcano, pasando por Destruction o Dayside. O sea, que es que hay un montón de bandas black metal que son más minoritarias, pero ahí aparecen representadas todas con este estilo tan particular. Es que hay una cosa que es, te guste o no te guste black metal, porque yo, por ejemplo, el black metal no es un género que a mí me apasione precisamente, pero es que la historia de Mayhem es flipante, la verdad que es muy interesante, precisamente por la cantidad de atrocidades que hay alrededor de toda la banda. Ya sea los mismos miembros, ya sea alrededor de ellos, pero es que es brutal, así que... esto cuanto menos es digno de mención. En la película que tú has comentado, la de Lords of Chaos, llevo yo bastante tiempo intentando verla. Lo que pasa es que, claro, no la encuentro por ninguna plataforma ni nada. Al final voy a tener que terminar bajándomela. Está en YouTube si te sirve para verla en castellano. Está en YouTube. Ah, pues mira, sí. Pues, así no tengo ni que buscar. Pues eso, y es que a mí desde siempre, desde que conocí a este grupo, precisamente a raíz de que mi hermano Javi me comentase esta película, también me acuerdo de haber visto algunos vídeos de Jordi Wild, de Bart Vikernes y todo esto, precisamente porque me resultaba muy curioso cómo todas estas, entre comillas, que yo pensaba que eran todos estos leyendas urbanas, había realmente existido de verdad. Y bueno, y ese toque que tú dices que de ponerlo todo como niños chicos, en cierto modo también tiene algo de sentido, porque no dejan de ser como unos niños chicos haciendo, entre comillas, travesuras, solamente que se le va un poco de madre. Yo como anécdota personal me gustaría añadir una cosa, que fue que yo allá por los albores de internet, cuando te metías en internet y encontrabas 4 fotos de Nirvana, yo tenía un amigo que le gustaba mucho el black metal y bueno, le gustaba todo lo que llevara la etiqueta de metal, le gustaba, para resumir mucho, y me contó toda esta historia. Y a mí cuando me la contó se me quedó una cara como diciendo, no es valiente, inventada que me ha metido. Total, lo que yo pensé. Digo, esto o se lo ha inventado o son bulos que corren por ahí, no sé qué. Sobre todo lo de la portada con la cabeza volada. Dije, eso es... Hasta que me metí ahí, tío, lo busqué, lo vi, tío. Digo yo, la madre que lo parió, que la verdad. Y yo empecé
a tirar del hilo y vi que todo lo que contaba era cierto. Algunas cosas más exageradas que otras, he de decir también, pero digo yo, joder, tío, es que nada más que la historia eso es para hacer películas, libros, series, hasta una ópera, ¿eh? La verdad que solamente con la historia del primer cantante da para escribir un libro, es cierto, tío. Y luego es verdad Sí. que seguramente haya lo típico, ya más leyenda, que hayan engrandecido el mito, ¿no? Pero muchas de las cosas que se comentan en el cómic después podéis meteros por internet y comprobar que son ciertas porque realmente están las noticias en los periódicos. Lo de la iglesia sin ir más lejos, están Sí, todas sí, por sí, ahí, hay ¿verdad? asesinatos. A ver, no os quiero meter en detalle porque si os vais a leer pues mola mucho ir descubriéndolo poco a poco si no lo sabéis ya, pero son cosas brutales que yo os recomiendo que las vayáis contrastando con las noticias y os daréis cuenta que aunque parezcan mentiras, todo eso fue real, tío. Y en cuanto al dibujo, pues decir que me ha parecido otra grandísima lección de estilo. Para empezar hay que decir que todo el cómic está dibujado en blanco y negro, con las páginas además tintadas al 100% en negro, incluidos los cantos del tomo, ¿no? Supongo que para sumergirnos en este rollo metalero oscuro. Y luego tenemos los personajes, como decía, bueno, están todos dibujados con ese estilo sencillo que os comentaba, muy a los South Park, ¿no? Cada personaje con su propio pintado facial que llevan prácticamente durante todo el cómic. Y luego, además, los escenarios y fondos, que esto ya es punto y aparte, donde Magius se decanta por un estilo detallado y realista, dibujado casi siempre como si estuviéramos ante un grabado, ¿no? Poniéndole especial atención a los momentos clave, donde al final es que nos regala viñetas espectaculares, tío. Muchas de ellas, además, basadas o en fotografías reales, como por ejemplo las de las iglesias y demás, o en obras pictóricas, como por ejemplo el Grito de Munch o cuadros del Bosco, lo que le da todo como una epicidad mayor y no sé, mola mucho. La verdad que es una combinación brutal de estilos que como resultado da un cómic que cala ya no solamente por lo que cuenta, sino también por ese aspecto visual tan potente y tan particular, ¿no? Esta mezcla de estilos, como decía. Así que como veis, a mí Black Metal me ha parecido una maravilla de cómic, lo mejorcito que he leído a nivel nacional, al menos este 2025, y sin duda una razón de peso para seguir de cerca pues los trabajos de este autor, de Magius. Si os lo preguntáis, en mi opinión, Black Metal supera con creces a la película que estábamos mencionando, que por cierto tiene al hermano pequeño de Macaulay Culkin en el papel de Euronymous. La peli es correcta, es interesante, pero bueno, yo creo que la narrativa de este cómic lo hace como mucho más rico en matices, ¿no? Por no hablar de que además de escandalizarte y todo eso, pues bueno, te echas unas risas con todos estos diálogos que tiene tan guay. Así que nada, Black Metal queda por tanto, por mi parte, más que recomendado, pero para finalizar, dejadme daros una recomendación. Cuando veáis por ahí un black metalero con su maquillaje, tened cuidado y no os acerquéis a él para preguntarle si es fan de Kiss, por favor. Porque corréis el riesgo de que os salte a la yugular al grito de Kiss son unos mariposones.